Mi nombre es David Villacorte, mi compañero es Steven Delgado, que cual va a aparecer en otro video. Somos de grado 11B. Nosotros les venimos a explicar sobre el crudo y sus derivados. El principal derivado del crudo es el petróleo. ¿El petróleo qué es? Es la fuente de energía más importante en la actualidad. Además es materia prima. Numerosos procesos de la industria química. El origen del petróleo es similar al del carbón. Ambos casos se hallan tras rocas sedimentarias, pero el petróleo se procede de una composición de materia orgánica, especialmente en los animales mucho más grandes, ya muertos, y de muchos planctónicos. Eh, Su explotación es un proceso muy costoso, del cual es el alcance de grandes empresas, pues el petróleo es un recurso fósil que se emplea con la energía primaria, sustituyó al carbón, que era la fuente principal de energía a finales del siglo XIX. El porcentaje respecto del total de la energía primaria consumida en el país industrializado ha venido aumentando desde principios del siglo hasta hace pocos años. La crisis del petróleo en 1973, motivada por la alarmante subida del precio del petróleo. El consumo conseguido incluso por varios países de diversas compañías que tenían el petróleo, por así decirlo. Bueno, como les venía diciendo, los combustibles fósiles, es otro derivado. Los combustibles fósiles se agrupan bajo esta denominación del carbón, petróleo y el gas natural, productos que sus características químicas se emplean como combustibles y se han formado naturalmente a través de complejos procesos biogeoquímicos desarrollados bajo condiciones especiales durante millones de años, y la materia prima a partir de la cual se generaron incluyen restos vegetales y antiguas comunidades plantagónicas. Constituyen un recurso natural no renovable. ¿Qué significa no renovable? Pues que no se puede seguir utilizando ya después de usada. Pues el carbón o carbón piedra se formó a partir del material vegetal. Muchas veces se pueden distinguir vetas de madera o improntas de hoja que permiten reconocer su origen. El petróleo se formó principalmente del plancton, frecuentemente con el petróleo. Se encuentran en el gas natural, originado durante el mismo proceso que se generó el primero. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación que hay acerca del petróleo? Pues que es tóxico, perjudica a animales y a plantas que entran en contacto con él. Es soluble, se disuelve con facilidad en el agua, o sea que llega y cuando toca el agua es como tener otra capa de agua por encima. Es cancerígeno. La combustión del combustible fósil como el carbón y el petróleo producen la variedad de hidrocarburos aromáticos, catalogado como uno de los más potentes contaminantes químicos. Un gran número de contaminantes del petróleo proviene de fugas en buques o tanques de transporte, en los equipos de perforación submarina y de accidentes en la tierra firme. Los daños ocasionados por un vertido de petróleo dependen del lugar donde ya se ha sucedido, del momento del año, del viento, de la temperatura del agua y las corrientes oceánicas, y del tipo de hidrocarburo que se hayan que hayan en el momento. Bueno, las consecuencias de la contaminación petrolífera. El petróleo penetra los organismos vivos, provocando una inhibición de su metabolismo y gran acumulación de tóxicos, afectando de forma grave a su salud. El ecosistema también se ve afectado por este hidrocarburo. Deoxigena el agua, destruyendo toda vida marina. La contaminación de petróleo en el mar impide muchas plantas acuáticas y la plancton realice la fotosíntesis. O sea, lo que hace los derrames de petróleo, ya sea como en la tierra como en el mar, es destruir prácticamente la vida que hay y sus organismos que tiene a su alrededor, porque el petróleo... Bueno, continuando con el petróleo y sus derivados, vamos a ver hoy un factor que son las consecuencias. Ya sabemos que es el petróleo, que es una grande de la fuente no solo de recursos sino de energía en la actualidad. Además es materia prima, un tema que desconocimos en el anterior video, pero en este vamos a conocer, que es una materia importantísima porque es el origen de muchos de los elementos, tales como el carbón. Pues el carbón sabemos que es un elemento, pero el petróleo es muy similar a él. Podemos ver como lo muestra la diapositiva, y tiene una descomposición de materia orgánica. Bueno, podemos ver una de las grandes fuentes de extracción del petróleo en la siguiente diapositiva. Vemos cómo
Continuando, pues ya vimos el origen. Ahorita vamos a ver amenazas para la sociedad y el medio ambiente. No obstante, sabemos que el petróleo causa mucha contaminación, ese es el primer punto de nosotros. El petróleo, a medida que ha pasado el tiempo, cada día hay más extracción del mismo, ya que es una fuente a nivel económica muy grande y lo que produce residuos muy grandes, tanto como partículas de óxidos de azufre y óxidos nitrosos. Los derrames de estos hidrocarburos se generan en una fauna y en la vida del lugar de muchas especies que cada día se ven más comprometidas se ven más desfavorables a este consumo de petróleo o a esta explotación de petróleo, y que casi la mitad del petróleo y sus derivados se vierten al mar. Para nadie es un secreto que las fábricas tienen que tener ciertos tubos de escape y muchos de estos van al mar. Es lastimoso porque la mitad de las fábricas, según una estadística, nos muestra que todas van al mar, lo cual el petróleo, por sus sustancias que ya vimos que eran óxidos nitrosos y óxidos de azufre, en su composición son dañinas para un ser vivo del acuático. Aquí vemos otras características que son otros derrames, representan mayores causas de la contaminación oceánica. Pues sabemos que el mar se caracteriza por ser ese mar limpio, por ser un mar hermoso, pero pues vemos que cada día sabemos que el petróleo es de un color no muy agradable, pero es negro y pues lo mancha, y pues cada día vemos que las costas son más manchadas, vemos cómo las costas se disminuye el turismo y todo esto baja. Cambio climático también es otro de los factores que vamos a hablar, ya que la combustión de los derivados del petróleo contiene una emisión de CO2 cuya acumulación en la atmósfera produce un cambio climático. Y los conflictos geopolíticos. Pues ya va más enfocado a sociales, pues que no es lo que vamos a tratar hoy, pues es un punto extra que sabemos que al ser muy socioeconómico, un factor socioeconómico, vemos que el petróleo se pelea muchas potencias mundiales por él. Petróleo en Colombia, solo vamos a tocar una pequeña parte de lo que es el petróleo en Colombia. Aquí podemos ver que el petróleo en Colombia se remonta en la conquista española, cuando llegaron las tropas de Jiménez de Quesada y todos ellos. Entonces vemos cómo llegó el petróleo a Colombia. Pues sabemos la gran empresa que es Ecopetrol, vemos los derrames de petróleo que han pasado. Son unos ejemplos de los principales petroleras que hay en nuestra América Latina: la de Argentina, la de Narsa; la de Bolivia, la YPFBE; Brasil, la Petrobras, que es una de las mayores empresas a nivel mundial. En Chile tenemos la Empresa Nacional del Petróleo, Ecopetrol S.A., que es nuestra empresa. Petroecuador es la de Ecuador, la de México. Perú, vemos la Petroperú S.A., NCAP de Uruguay, y el petróleo de Venezuela, que muchas potencias mundiales van a buscar este petróleo. Aquí vemos en esta gráfica zonas de periodo del petróleo. Vemos como en el Medio Oriente se ve una alta producción, vemos que hacia el Asia Pacífico es como la menor reducción, vemos el Centro y Sudamérica con un porcentaje pues muy estable. Pues aquí vamos a ver unas ciertas características: color, que generalmente, como ya lo habíamos dicho, de oro negro, o sea, un tono muy agradable. Pues el olor del petróleo pues no es muy agradable al público, es como más o menos el de la gasolina, ya que pues la gasolina es un derivado del petróleo, etc. Bueno, ahorita vamos a llegar a un punto muy importante, que es uno de los más importantes, y es, como ya lo habíamos dicho, que el petróleo para nosotros es muy importante para nuestro diario vivir, pero vamos a ver cómo. Son derivados: gasolina, motor, corriente y extra. Sabemos que todo móvil necesita de un diferente tipo de gasolina, de gas, ya sea de gasolina o de gas, para poder funcionar. Sabemos que la gasolina es hecha de petróleo, entonces es un derivado muy importante. Sabemos que casi todos nuestros automóviles muchos de los automóviles son a gasolina,
zona gas. Entonces el petróleo es un gran factor para comercial, pues, de esto. El turbo de combustible, gasolina para aviones jet, todo tipo de gasolina, gasolinas de aviación, ACPM o diésel, que es el ACPM o diésel es el que usamos más en nuestros automóviles, en el diario cotidiano. Entonces aquí vemos de qué está formado esto. Y ya metiéndonos en las partes químicas, que es el coreseno, es un derivado, el gas propano, el benzina industrial, que es el que se usa más en las industrias, y el combustible o fuel oil, que es el aceite como tal, cuando nosotros le metemos las ceras pelaríficas, el politeno y el alquitrán aromático, son también derivados del petróleo. Son materias, por ejemplo, podemos ver en diferentes velones, lo podemos también ver en la materia prima de la industria. Ya sabemos que toda industria tiene que tener materias primas y el petróleo es una de las más importantes de ellas. También hay otros disolventes alifáticos que sirven de pintura, sirven de aceites, asfaltos, no podemos olvidar los asfaltos, que la producción de asfalto es muy importante, ya que va dentro de la industria de la construcción y es uno de las grandes necesidades que tiene nuestro diario cotidiano, nuestras casas, nuestros ladrillos, todo esto está constituido de petróleo, y las bases lubricantes, que es para ya aceites y lubricantes, aceites ya para que las cosas queden más bonitas, el ácido neofrético, el benceno, que sirve para fabricar hexano, el ciclohexano, todo esto son derivados del petróleo, ácido ninfático. Entonces sirven para preparar metálicas tales como nitratos de calcio, cobre, zinc. Entonces vemos todo lo importante que es el petróleo, el tolueno que se usa como pinturas, silenos mezclados. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo, vamos a explicar más a ustedes como diferentes ejemplos, silenos mezclados, ortolicegnos, que es la materia prima de la producción de un híbrido filálico. Listo, vamos a continuar. Listo, acá.